Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados seis todos, de nuevo desde vuestra casa, una casa que vuelve hoy al mundo acorazado, vuelve de una manera brutal porque vamos a terminar, vamos a clausurar esta tercera parte dedicada al Su-100, a este famoso cazacarros de origen soviético, en un capítulo hoy dedicado íntegramente al uso de este por parte de los egipcios, por parte de Egipto. De hecho, este país fue uno de los primeros que iba a adquirir el Su-100 una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, aunque recibió sus primeros ejemplares por allá 1950. Su fuerza de combate de este cazacarros era una mezcla bastante variopinta de antiguos cazacarros que participaron en la Segunda Guerra Mundial, o sea, fabricados en la Unión Soviética, y algunos posteriores a esta, o sea, posterior a que se finalizara la Segunda Guerra Mundial, y de fabricación checoslovaca, que como ya, bueno, seguramente si habéis visto la primera y segunda parte, sabréis que estas versiones checoslovacas estaban mucho más valoradas y por tanto bien pagadas. Muchos ejemplares también adquiridos por el país recibirían las mejoras o los upgrades que la Unión Soviética había ido aplicando a este, pasando a denominarse tras esta transformación como Su-100M. Los principales cambios que recibía esta versión M, podríamos decir mejorada, pues eran unos nuevos filtros de aire que, claro, para el desierto eran realmente imprescindibles, ajustes en la transmisión y la suspensión para que pudiera también adaptarse fácilmente a los largos trayectos, sobre todo por zonas desérticas, y, bueno, sería el Canal de Suez el primer combate real que vería este precioso vehículo tras la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto extremadamente poco conocido y que, aunque hoy no me quiero tampoco expandir demasiado, os voy a hacer un resumen. En 1956 este conflicto sería el resultado de la nacionalización por parte de Egipto del Canal de Suez. El objetivo de tanto británicos como franceses para apoderarse del canal era debilitar al ejército egipcio y, con algo de suerte, humillar lo suficiente al presidente Nasser, que no era demasiado bien visto por estos países con todavía fuertes reminiscencias colonialistas, para llegar a derrocarlo y poner a un hombre más, digamos, colaborador. ¿Os suena del pasado y del presente? Pues lo hicieron. El caso es que encima los israelíes, que si algo tienen de especial es que saben qué deben hacer cuando se les presenta una buena ocasión para meterse en algo que les pueda interesar, querían evitar a toda costa que los cañones costeros de los egipcios, que estaban instalados en la península del Sinaí, pudieran abrir fuego sobre las vías de comercio marítimas que se dirigían a este país, a Israel, y mantenían sus fuentes de ingreso intactas de conseguir silenciar estos cañones. Y cómo no, asestar también un duro golpe a un vecino y enemigo potencial, porque la historia nos enseña que esta se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Todo el esquema del plan era absolutamente muy simple, como prácticamente de aficionados. Al estratego, que resultaría que querían dar la impresión de que querían apoyar a Israel en la destrucción de la amenaza de estos cañones costeros, para luego asaltar por la fuerza el Canal de Suez para protegerlo de Israel, y exigiendo un alto el fuego al que lógicamente Israel, como invasor, no podía hacer. Bajo este absurdo y retorcido pretexto, los países europeos atacaron Egipto y empieza la operación Kadesh. Israel concentraría su ataque inicial sobre la aldea de Abu Ujailá, que era la encrucijada de los tres sistemas de carreteras de la región, norte, sur y centro del Sinaí. La carretera central se encontraba correctamente pavimentada, y poseer el control de las carreteras este y oeste evitaría que los egipcios realizaran movimientos envolventes por el norte y el sur en caso de fiasco. La carretera central terminaba precisamente en el propio canal, frente a Ismailiyah, que poseía en 1956 el único puente que cruzaba el Canal de Suez. Y amigos, muchos fueron los que llegaron a pensar de que el pueblo egipcio y sobre todo sus militares eran tontos y cobardes, o bien las dos cosas. Y lo cierto es que en los primeros compases de esta batalla se puede decir que se equivocaban. Luego ya veremos. Los generales de este país milenario sabían perfectamente que el pueblo fronterizo de Abu Ujailá era vital para el devenir de la batalla, por lo que allí estacionaron un buen puñado de Su-100 que se encontraban diseminados en los alrededores del pueblo y enterrados
hasta las cejas. Bueno, estaban acompañados por unos cuantos destructores de carros del tipo Archer, de origen británico y armados con su famoso 17 libras y una gran fuerza blindada de T-34, también de origen soviético. En esta batalla inicial, bueno, por esta población, bueno, pues los Su-100 se mostraron realmente muy combativos y digamos que... ¿Cómo os lo diría? Fue lo más combativo que hubo en todo el conflicto. O sea, no os digo más. Enfrente tenían a 5 o 6 docenas de carros de combate de origen norteamericano M4 Sherman, con la configuración exactamente igual que terminada la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, estaban respaldados también por algún que otro M4A1 mejorado, o sea, los Sherman mejorados con el cañón de tiro rápido de 76 milímetros. La función de los Su-100 en este momento, de los cazacarros, fue solamente dar respaldo al ataque de los T-34 siempre que hizo falta, y uno de los errores fue que siempre siguieron las mismas tácticas soviéticas y bueno, al menos fueron responsables de la destrucción de uno de los Sherman atacantes israelíes y de otro vehículo, que en este caso era un M3 portapersonal, que tras ser alcanzado por un proyectil de alto explosivo quedó atravesado en medio de la carretera. Y los Sherman israelíes dispararon en repetidas ocasiones contra los Su-100, pero en su coraza, bueno, no le hicieron prácticamente ni mella, pues era impenetrable en las distancias en las que se peleó en estos inicios de la batalla, ya que además los israelíes, sin los egipcios saberlo, estaban tanteando las defensas egipcias a ver qué es lo que ocurría. Aunque eso sí, el cañón de 100 milímetros del Su-100 claramente podía reventar cualquier carro de este tipo y origen norteamericano, aunque en manos israelíes, en cualquier distancia. Pero cuando parecía que los T-34 y Su-100 egipcios parecía que todo lo tenían controlado, parecía que eran impenetrables sus posiciones, ya está. Apareció la Fuerza Aérea Israelí encabezada por sus nada más y nada menos que P-51 Mustang, ametrallando el pueblo y soltando sus peladillas de 250 kilos sobre los carros, y luego, más tarde, harían lo propio la Fuerza Aérea Francesa, con lo que, bueno, tenemos el pueblo de Abu Ujailá, que parece ahora mismo un queso de Gruyère. Y aquí sí es cuando el tinglado empieza a venirse abajo por parte egipcia, ya que estos se ponen demasiado nerviosos. No había para tanto, no estaba ocurriendo tantas cosas malas para ellos, ni estaban siendo destruidos tantos carros, no era para tanto. Las fuerzas del antiguo país de los faraones poseían en el norte del Sinaí 2 batallones de infantería y un tercero que incluía un destacamento completo de nuestro cazacarros protagonista otra vez hoy. Esas fuerzas se encontraban en buenas posiciones defensivas, pero recibieron la orden de abandonar sus posiciones para defender hasta la muerte el canal de Suez. Lo habéis oído bien. Craso error. El 28 de octubre, y tras recibir el soplo de la próxima invasión anglo-francesa, ya todo fue un manojo de nervios y caos y desorganización en la capital egipcia. Y lógicamente, como suele pasar en estos países, todo se vino abajo. De esta forma, Israel lanzaría un potentísimo ataque el día 29 de octubre, pillando al descubierto a vehículos egipcios de toda clase y de toda procedencia en una carretera abarrotada y sin posibilidad de maniobra. A la primera pasada de ataque, un solitario P-51 destruyó con una bomba al primer Su-100 del convoy. 6 Su-100 más caerían intactos en manos israelíes a consecuencia de esta operación relámpago el 1 de noviembre y, bueno, en esta ocasión tras penetrar las defensas de la base aérea del El Arish, que fue atacada por la 27ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y en la parte sur no le iría nada mejor al país egipcio, ya que tras el caos inicial sus comandantes no supieron exactamente cómo defenderse, así que en la parte más árida del país y al sur del Sinaí, en el que se hallaba una buena cantidad de carros de combate del tipo T-34 y Su-100, simplemente al ser sorprendidos no presentaron prácticamente resistencia, siendo capturados otras 4 unidades
de este famoso cazacarros por la 9ª Brigada de Infantería y otra de una otra brigada aerotransportada también de las Fuerzas de Defensa de Israel. También capturarían un enorme depósito de municiones que sería realmente lo que los israelíes consideraron más importante y un premio para llevarse a Israel de vuelta a casa, aunque su capacidad de transporte en esos momentos era más bien escasa. Y lo cierto, amigos, es que los israelíes también intentaron llevarse hacia su casa 4 ejemplares de Su-100 que habían capturado a los egipcios, aunque lo cierto es que no se sabe exactamente por qué iban a terminar en el fondo de un barranco cerca del Mar Rojo. Es una incógnita que nunca sabremos exactamente por qué ocurriría. El caso es que Israel en ese momento anunció que estaba deteniendo su avance por Egipto a unos 25 kilómetros tan solo del Canal de Suez. Algo que no era bien cierto, ya que algunas de las unidades de vanguardia, al no encontrar prácticamente nada de resistencia, llegaron a estar a menos de 5 kilómetros, o sea, lo es lo mismo, 5.000 metros del Canal de Suez, lo que significa que si lo hubieran querido, las fuerzas de defensa de Israel hubieran podido tomar absolutamente en ese momento todo el Sinaí. Pues todas las fuerzas de Egipcio, blindadas o no blindadas, se encontraban ya atrincheradas al completo con la única misión de su alto mando de defender el Canal de Suez a cualquier precio, o lo que es lo mismo, hasta el último hombre. Pero donde los cazacarros de origen soviético y checoslovaco verían acción de la buena y coordinada con maestría sería contra las fuerzas británicas y francesas. ¿Quién lo iba a decir? Ya que el 31 de octubre de 1956, con las fuerzas israelíes rodando libremente por todo el Sinaí, los británicos y franceses tomaron la decisión de empezar a bombardear el país egipcio. Y estos, lo primero que hicieron fue cerrar el canal de manera definitiva, hundiendo diversos barcos en el interior del canal, bloqueándolo totalmente por mucho tiempo. Y estos ataques aéreos se realizaron de una manera extraña, al igual que con unos aviones extraños o con una mezcla realmente curiosa, ya que habían aviones de la Segunda Guerra Mundial y aviones más modernos entre ellas, que harían que en 24 horas la Fuerza Aérea del país egipcio dejara de existir como tal, ya que perdieron de un plumazo, o sea, en 24 horas, no sería la única vez que les pasaría, más de 200 aparados, todos en tierra. Y el 5 de noviembre, paracaidistas británicos se lanzarían sobre el aeropuerto de El Gamil, una antigua base aérea de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, y cerca de Port Said, junto a la boca norte del canal. Y que, bueno, lógicamente sabían perfectamente cómo iban a atacarla, pues ellos habían estado ahí y los planos y las posiciones no habían cambiado. Madre mía de mi vida. El caso es que estos no se esperaban lo que iban a encontrar allí de sorpresa y que eso no estaba antes. Una fuerza de infantería importantísima y 3 Su-100. Imaginaros, los paracaidistas y enfrente los 3 cañones de este monstruo. Y parecía que los ingleses iban a repetir lo que había sucedido en Arnhem, Holanda, en 1944. Ya sabéis a qué me refiero. El caso es que tras el ataque inicial, los egipcios reaccionaron rápidamente, pues esperaban algún que otro movimiento por parte del enemigo, o sea, británicos o bien franceses, y les estaban esperando bien atrincherados. Dejando aparte los 3 Su-100 de la base aérea, al ver que los aviones aún estaban en el aire, se solicitó también por parte egipcia del apoyo de la 53ª Compañía de Artillería, compuesta también por estos vehículos de origen soviético. Y parece mentira lo complicado que les iba a resultar a los paras británicos finalmente el vencer la resistencia de estas tripulaciones, de estos cazacarros y la infantería que les acompañaba, que a menudo estaban muy bien escondidos, no tan solo entre edificaciones civiles del propio aeropuerto, sino muy bien atrincherados en su exterior. Cada vez que eran descubiertos, abrían fuego. Finalmente, fruto también pues, de la valentía, de la profesionalidad, del arrojo de los paras británicos, estos acabarían venciendo mucha de la resistencia de algunos lugares. Pero bueno, el primer Su-100 resultó destruido por estos paracaidistas británicos gracias a un cañón sin retroceso del tipo M40, aunque lo que les vino después ya no les resultó tan sencillo, pues había muchísima más
presencia de infantería y por tanto los fusiles ametralladoras ya no eran demasiado buen negocio para estos señores, que empezaron a sufrir heridos y más heridos. No disponían con demasiados médicos, lamentablemente, en ese momento, y decidieron llamar a la aviación para que terminara su trabajo. De hecho, esta iba a limpiar tranquilamente una posición, otra posición, ya fuera un búnker, ya fuera una trinchera, uno tras uno, hasta silenciar y doblegar no tan solo lo que os he dicho, búnkeres y trincheras, sino el resto de blindados de origen soviético y que estaban enterrados en muy buenas posiciones triangulares, aunque estos no fueron destruidos como algunos historiadores dicen. No fueron destruidos, ya que las tripulaciones que estaban dentro los abandonaron o bien por falta de munición o bien por miedo a ser sobrepasados y destruidos o quemados vivos en su interior. Pero amigos, inmediatamente después de iniciarse el asalto con los paracaidistas británicos en el aeropuerto, los franceses habían hecho lo mismo sobre Port Fouad, una pequeña ciudad enfrente de Port Said, pero en la orilla opuesta del canal. Aquí los franceses iban a tener un susto realmente de muerte al ver cómo se dirigía hacia su posición la columna blindada de refuerzo, o sea, esa que hemos hablado hace un momentito, que iba en dirección a apoyar la defensa de El Gamil, y que al ver el aterrizaje de los franceses, lógicamente cambiaron el plan. Y en esta ocasión el comandante francés pediría ayuda con urgencia, pues al contrario de los británicos, estos no disponían de ningún cañón sin retroceso con que frenar los blindados que se les acercaban segundo tras segundo, así que no se anduvieron con puñetas y tras una llamada a su fuerza aérea, esta les mandó un buen puñado de aviones de origen norteamericano F-4U, armados hasta los topes y que habían despegado hacía muy poquito desde dos portaaviones que estaban anclados en el Mediterráneo. Lógicamente, tras 4 pasadas de nada de estos cazas embarcados, los Su-100 de refuerzo, los vehículos portapersonal, los camiones, los jeeps, la infantería, todo absolutamente había quedado ya en llamas, destruido, completamente quemado junto a la carretera, ahora ya desértica. Y la mañana del 6 de noviembre los británicos ya habían asegurado lo que hemos dicho hace un momentito, la base aérea de El Gamil y los alrededores de Port Said, mientras que sus compañeros de origen francés ya habían controlado o ya estaban controlando totalmente su zona asignada de Port Fouad y la parte correspondiente o asignada del canal. A media mañana los carros de combate empezarían a desembarcar y a primera hora de la tarde había carros de combate británicos a ambos lados del canal, además de las tanquetas ligeras, lógicamente, en la zona francesa. Los centuriones británicos que iban a hacer acto de presencia en Egipto eran un diseño posterior a la Segunda Guerra Mundial y, lógicamente, como diseño posterior, superaba claramente en todos los aspectos a nuestro protagonista, el Su-100M, que ahora estaba en manos egipcias. En todos los aspectos, señores, en todos. Y este sería el primer cara a cara entre unos vehículos que estaban destinados a enfrentarse en multitud de ocasiones más y bajo distintas banderas. Sea como fuere, el conflicto del Canal de Suez terminaría el 7 de noviembre. Un conflicto que se puede decir que ya estaba condenado desde buen principio por lo mal planeado que estaba todo. La ejecución fue casi perfecta, pero políticamente no tenía ningún futuro, señores, ya que a nivel mundial este ataque se vio como un acto de mero colonialismo contra un antiguo país siervo, por ejemplo, de los británicos, que no quería seguir las directrices de sus antiguos dueños. ¿Os suena de algo esto? En fin, lo último que sucedería, dejando de lado las bajas directamente achacables a los combates, fueron 3 cosas. El canal de Suez quedó bloqueado durante todo un año hasta que se pudieron sacar los barcos hundidos de donde se encontraban por los egipcios. Rusia vio en Egipto un aliado estratégico de primer nivel al que ayudar en un futuro. Y los que más ganaron serían los israelíes. Cosa extraña, ya que con su participación se aseguraron una cierta tranquilidad, al menos durante unos años. Como algo realmente curioso que contaros es que durante este breve conflicto los aliados destruirían 24 Su-100 y 11 más serían capturados intactos.
Uno de estos 11 fue el que los británicos se llevarían rumbo a su país para ser evaluado por ellos y por la OTAN durante un año entero, y que, finalizado este examen, la unidad en cuestión fue donada al Museo de Bovington, y es la que, si alguno de vosotros habéis estado, de la que os estoy hablando. Dato curioso, ¿eh? ¿Pero qué ocurrió después del conflicto de Suez? En los siguientes 2 años del conflicto, el país aún no se había recuperado de sus pérdidas en equipos, así que la URSS y los países del Pacto de Varsovia mandaron ayudas en forma de nuevos cazacarros Su-100, aunque nunca pudieron llegar a igualar las fuerzas que Egipto tenía antes de este conflicto. Pero amigos, como os he dicho anteriormente, si alguno lo recordáis, el Su-100 compartiría también protagonismo con otro cazacarros que había luchado en la Segunda Guerra Mundial, como era el Archer. Un vehículo de origen inglés que sufriría gravísimas pérdidas en este conflicto y que, lógicamente, tras terminar el enfrentamiento armado, no se pudo reponer por razones obvias. También muchas armas de diverso tipo que provenían de los arsenales sobrantes de diversos países que los habían usado durante la Segunda Guerra Mundial se iban a perder para siempre, siendo solamente reemplazadas con el paso de mucho tiempo. Por esta razón, el afirmar que el ejército egipcio y sus fuerzas acorazadas quedaron extraordinariamente mermadas durante largo tiempo a raíz de estos enfrentamientos es un acierto sin paliativo y una victoria aplastante para Israel. Pero pasemos a hablar de la Guerra de los 6 días. Porque en 1967 las cosas ya se encontraban mucho mejor para el ejército egipcio que antaño, y sus vecinos creyeron que tenían que volver a bajarles los humos de forma preventiva. Así sería como a las 7:45 del 5 de junio de 1967 Israel lanzaría un ataque aéreo masivo en contra de la Fuerza Aérea Egipcia, causando unos estragos dignos de aparecer en algún capítulo de la Biblia. Aunque en tierra, amigos, la historia fue bastante distinta. Pues si en los primeros choques los israelíes realmente arrasaron las posiciones fronterizas que permanecían en manos egipcias, bueno, parece ser que una vez esto se estabilizó un poquito, las cosas se igualaron bastante y ambos empezaron a tener la misma clase de pérdidas en combate. Pero como siempre ocurre en estos casos, cuando estás en combate pero no dispones de la superioridad aérea, chico, estás perdido. Como bien saben, la superioridad aérea fue lo que decantó una vez más la victoria de Israel. Buen ejemplo de esto que os estoy contando es el inicio de la batalla de Abu Agheila, en la que los israelíes empezarían perdiendo uno de sus Sherman de cabeza mejorados con un impacto directo y preciso de nada más y nada menos que un Su-100M, destrucción que nada o poco iba a servir, ya que la batalla acabaría siendo vencida pero de calle por los judíos, que demostraron una vez más que si no se poseía el mismo nivel de potencia de fuego que el enemigo, ni en cantidad ni en calidad, un mejor empleo de las capacidades de sus vehículos y un entrenamiento superior era un paliativo para la mayoría de males. Aún así, los egipcios iban a perder tan solo en 2 días más o menos unos 22 Su-100 y entre 22 y 24 T-34 en esta batalla, mientras que los israelíes tuvieron que lamentar la pérdida importante de 19 de sus carros de combate, algunos de los cuales a posteriori se iban a recuperar, o sea que no quedarían destruidos del todo y volvieron al servicio activo. El caso es que mientras ocurría la derrota estratégica de Abu Agheila, Israel en otras zonas estaba literalmente paseándose a su antojo y tomando al asalto rápidamente toda clase de sistemas defensivos, combinando las fuerzas acorazadas con la aviación y las fuerzas paracaidistas. Y tanto es así que tras la toma en pocas horas del aeródromo de Al-Arish, situado al norte del Sinaí, consiguieron cortar la franja de Gaza en 2.
Y aquí es cuando os cuento o os explico que la incompetencia y la cobardía también es un cáncer cuando se sitúa este en el alto mando de cualquier ejército, ya que para ejemplificar lo que os estoy diciendo en algo concreto, deciros que el general Abdel Amer dio órdenes absurdas y en contra de toda clase de libro de defensa al ordenar la retirada total de todo el ejército egipcio a la parte oeste del canal, lo que iba a transformar una retirada ordenada en un caos de dimensiones colosales que por culpa de esta nefasta decisión iba a cobrarse un enorme tributo. Y bueno, ahora es el momento en que alguien me pregunta, ¿y por qué Trufal? Pues porque solo existía una puñetera carretera en la que el ejército egipcio pudiera retirarse con relativa seguridad y claro, con el movimiento de cientos de carros, camiones, cohetes, artillería y vehículos de todos tipos, de todas clases y sin superioridad aérea, señores. Fue un auténtico sacrilegio. Pero es más, los israelíes vieron la oportunidad para rodear estas grandes concentraciones de carros y destruirlas poco a poco desde diversas posiciones elevadas donde poquito a poco también fueron tomando, como os digo, posición. Y con un fuego cruzado mortíferos, buenos visores y la fuerza aérea que, bueno, hacía más salidas que el camión de la basura, convirtió esta carretera en un verdadero infierno. A principios del 7 de junio, algunas unidades de la Estrella de David ya llegaron a las aguas del canal de Suez y al día siguiente al extremo sur de la península, tras la caída de Sharm el-Sheikh. Y amigos, en una campaña de tan solo 96 horas y ejecutada a la perfección, el ejército egipcio resultaría de nuevo literalmente aplastado por el rodillo de las fuerzas de defensa de Israel. Y si vemos las pérdidas que ocasionaron los israelíes a los egipcios en poco más de 3 días de combates, realmente parece algo de broma o algo realmente increíble. Egipto iba a perder el 51% de sus Su-100 y algunos más que fueron capturados por los israelíes intactos. ¿Qué deciros más? El 66% de sus vehículos acorazados. Alguna cosa más. Y es que ya no os digo de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea fue absolutamente vapuleada. Y además hay que apuntar, porque es justo hacerlo y necesario, que los egipcios dejaron, aparte de la superioridad de Israel, no estaban a la altura de los israelíes en sus carros de combate, ni de cerca. Los vehículos a los que se enfrentó, los Su-100, poco o nada, más bien nada, tenían que ver con los que habían luchado y también habían perdido en 1956. En esos momentos, las fuerzas de defensa de Israel, que equipaban o contaban con los nuevos Centurión de procedencia británica y que montaban los efectivos cañones de 105 milímetros. Luego también estaban los fabulosos M50 Super Sherman, armados con cañones de 75 milímetros de alta velocidad y de procedencia francesa, y por supuesto el M51 y Sherman, y de Israel, que era una creación, pues como os he dicho, Made in Israel, que partiendo de la base de un Sherman le habían montado una enorme torre blindada y rearmada ahora con un cañón de 105 milímetros que lo machacaba todo a su paso. Así que todos estaban a la par en potencia de fuego real, aunque ¡ay! El Su-100, que era el que más potencia de fuego tenía de egipcio, no tenía torreta móvil. Pero amigos, en esta ocasión los israelíes no tenían ninguna intención de retirarse de nuevo sin más, como habían hecho en el pasado. Concretamente en 1956, que os lo he explicado hace un ratito. Así que tomaron posiciones en el Sinaí y fortificaron la orilla este del canal, lo que luego pasaría a llamarse como la famosa línea Bar-Lev. Y la excusa por hacerlo resultó extremadamente sencilla. Haciendo esto, nos aseguramos que en un futuro estas posiciones harán de amortiguador de posibles nuevas amenazas por parte egipcia contra el pueblo de Israel. Y también comentaros que el cierre del canal, junto a la tenue economía egipcia, iba a hacer que ésta se hundiera otra vez, pero vaya, hasta el fondo del río. Y serían, como no, de nuevo la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia que vendrían a rescatar levemente al país egipcio de las garras de la hambruna y del auténtico desastre que estaban viviendo. Así es como el ejército egipcio volvió a pedir ayuda pues, a sus aliados
y les dijeron que querían carros de combate de nuevo para ir cambiando lo que tenían. Pero esta vez les dijeron que no querían ningún Su-100M más. No queremos ninguno más. De hecho, no tan solo lo dijeron, sino que escenificaron una historia muy concreta que fue trasladar todos sus stocks de Su-100 y enterrarlos en unas posiciones defensivas que tenían los egipcios cerca del pueblo de Ismailiyah. Una anécdota curiosa que leí y que os quiero comentar y que quiero compartir con vosotros es que gracias a la potencia de fuego del cañón D-10S que montaban los Su-100M, los egipcios siguieron hostigando a los israelíes desde la orilla de su parte del canal. Supongo que los otros también hicieron lo mismo, lógicamente, porque también no os penséis que se quedaban mancos. Pero bueno, es una cosa que me ha gustado comentaros. Venga, pasamos a la guerra de Yom Kippur del año 1973. Es muy curioso los motivos por los que impulsa a Egipto pues el volver a atacar una vez más, como no habían tenido suficiente con dos, pues venga, una tercera a los israelíes. El objetivo que perseguía ese ataque era cruzar el canal de Suez y establecer una cabeza de puente en el lado del Sinaí que estaba protegido por los israelíes. La verdad es que además me sorprendió muchísimo el saber que en el 73 también había en estado operativo diversas unidades de nuestro famoso protagonista con su famoso cañón en el ejército egipcio. Y no sé si es que los desenterraron o no. La cosa es que estaban organizados o seguían organizados en pelotones independientes y controlados a nivel de batallón. Y aunque a algunos os pueda parecer que este objetivo era un tanto limitado, esto de tan solo cruzar el canal y establecer una cadena de puente al lado del Sinaí que tenían en la actualidad los israelíes, era realmente muy realista, estaba muy detallado y era un plan realmente muy importante, ya que tras la debacle contra Israel del 67, Egipto aún no disponía en forma alguna el suficiente poder militar como para poderse enfrentar o plantar sencillamente cara a los judíos, sobre todo en una campaña bastante larga. La idea que perseguían era tan solo establecer una posición lo suficientemente fuerte para poder llegar a ser bien defendida y hostigar al país vecino constantemente para desgastarlo militar y económicamente. Además tenían un paraguas que ya os conté en alguno de los vídeos que he hecho hasta ahora, Estrella Roja sobre el Nilo, que les permitía no tener el problema de tener que enfrentarse a la Fuerza Aérea de Israel. La operación Badr fue la primera fase del ataque que daría inicio a las 2 del mediodía del 6 de octubre de 1973. Unos inicios de estas realmente tan asombrosos y bien ejecutados que hasta incluso hoy en día son objeto de estudio en todas las academias militares más importantes del mundo, pues se considera una obra maestra del uso de la ingeniería de combate y las armas combinadas. Y en apenas 30 minutos los egipcios ya estaban cruzando la orilla oriental y al llegar la noche ya habían cruzado más de 32.000 efectivos armados y se encontraban a la espera de poder repeler al enemigo en caso de contraataque en muy buenas posiciones defensivas. Y dentro de esta fuerza que ya había cruzado, había equipamiento de todo tipo, como carros de combate, cazacarros, camiones, vehículos antiaéreos en cantidad, pelotones de misiles anticarro, y todos operaron bajo, como os he dicho, un paraguas de misiles tierra-aire o SAM que estaban situados en el bando occidental del canal. El 7 de octubre las cabezas de playa se iban a ampliar entre 7 y 12 kilómetros de profundidad en el Sinaí y el 8 de octubre se unirían lateralmente varias de las pequeñas cabezas de puente para formar dos de grandes en la orilla oriental. Como fuerzas de segundo orden se unieron a estas fuerzas un buen puñado de vetustos Su-100 que cruzarían también el canal el día 8 de octubre. Y como era de esperar, el 9 de octubre los israelíes lanzaron un ataque a modo de tanteo de las fuerzas que habían cruzado, que se estrelló contra un muro muy sólido defensivo formado por los egipcios. Y el día 10, otro mucho más potente que Egipto ganó y que se considera como la primera victoria árabe sobre Israel en su historia reciente. Llegado a este punto, Egipto ya tenía los deberes hechos y ahora eran los demás que estaban cayendo estrepitosamente por la presión
de Israel. Concretamente, el ejército sirio ya estaba colapsando en los altos del Golán, por lo que de nuevo Egipto presionó en su frente para atraer las fuerzas de los judíos y así bajar la presión sobre los sirios. Pero de esta manera se corría un riesgo enorme, ya que los carros de combate y equipamiento de tierra egipcio perdían a partir de ese punto el paraguas aéreo, pues se hallaban en el límite del alcance de los SAM. Así que las fuerzas de tierra se encontraron, pues lo que os he dicho, en tierra de nadie y sin cobertura antiaérea, lo que presagia nada bueno. Y así es como se encontraron de repente los carros de combate T-54-55 egipcios enfrente de los mucho más capaces Centurión y M60 Patton, que por aquel entonces era lo mejor de Medio Oriente en lo que es carros blindados y con mucha diferencia. Y así sería como Egipto volvería a ser aplastado por las cadenas de los carros israelíes, pues tras un segundo ataque con muchísimas más bajas, el contraataque de los judíos con el nombre de Operación Gazelle retrasó las líneas del frente. Y para el 15 de octubre, amigos, el frente del norte, Israel ya se encontraba a 3.000 metros del canal de Suez, en el centro estaban ya allí mismo, y en el sur no tan solo no habían llegado, sino que ya se encontraban hasta en disposición de cruzarlo con barcazas, con carros de encima. Bueno, una auténtica proeza. Pero el 16 las fuerzas acorazadas israelíes no lo dirían, sino que lo harían y cruzarían el canal de Suez por primera vez en la historia con un fuerte apoyo de infantería y equipo de enlaces incluido. Eso dejaría a los egipcios con una terrible situación militar, ya que en el Sinaí el tercer ejército se encontraba rodeado y sin poder recibir nuevos suministros ni refuerzos. El enemigo controlaba todos los puentes existentes e incluso se preparaba para un ataque definitivo para rodear a todas las tropas del sector noreste, y sería en ese momento cuando todos los Su-100 que quedaban en el Sinaí serían abandonados por falta de combustible y munición. Y algo muy parecido ocurriría a estos veteranos cazacarros en el oeste del canal, ya que todos fueron abandonados y capturados intactos por los israelíes en algunas posiciones del frente, y eso se sabe por fotografías y porque no hay pruebas de que estos, los israelíes, los destruyeran ni uno solo de sus carros. O sea que el Su-100 no sirvió para nada, en ese momento ya poco o nada podían hacer. Pero bueno, el caso es que los israelíes se colaron por la trastienda egipcia. Y bueno, el alto fuego se declaró finalmente el 28 de octubre de 1973, y eso fue un amarguísimo final para la presencia en activo del Su-100 en este mundo, o más concretamente en el país de los faraones. Las 10 o 12 unidades que se encontraban en el Cairo al finalizar Yom Kippur se usaron brevemente como carros de entrenamiento y al poco fueron dados de baja definitivamente. Y bueno, espero que os haya gustado esta serie, espero que os haya gustado tanto como a mí el narrarla, el explicarla, el poner a un carro en concreto que, bueno, ha tenido una historia realmente impresionante hasta nuestros días. Yo creo que da pie a una parte más. No sé si algún día la voy a hacer, pero lo que está muy claro es que esta aquí sí que se podría terminar. Digamos que la cuarta podría ser un anexo que algún día, si Dios quiere, voy a hacer. Sin nada más que añadir, ya llevamos mucho rato hablando. Me despido, no sin antes desearos que paséis un buen fin de semana o una buena semana, dependiendo del día que suba este vídeo tan y tan largo. Gracias a todos por estar aquí, gracias a los nuevos subs, gracias al núcleo duro, a la gente que me vais a poner like, gracias. Truffaut se despide, sed buenos, portaros bien. ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao! Esperaros, que falta la gorra. Airbus.